Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta preciosa hora nos proponemos continuar por nuestra maravillosa carrera de estudio a través de los libros pastorales. Es maravilloso razonar los capítulos, ¿verdad?, que Pablo le trajo como consejo a Timoteo, el pastor de la iglesia de Efeso. Y es precisamente porque Pablo sabía lo que Timoteo tenía que enfrentar. Mientras yace en una celda, un prisionero del Señor, Pablo, aún está preocupado por el futuro del Evangelio. Su mente ahora piensa en la maldad de los tiempos y en la timidez de Timoteo. Timoteo es tan débil y la oposición es tan fuerte. Pablo razonaba esto porque él estaba allá. Y él tuvo precisamente que confrontar muchas cosas y razonar el hecho de los tiempos peligrosos era una de ellas. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El término tiempo peligroso, la palabra traducida como peligroso, lleva a la idea de problemas, dificultades y situaciones estresantes. Este tipo de ambiente marcaría los postreros días. La palabra que fue usada en el griego clásico para peligrosos, animales salvajes, como el mar embravecido, su otra aparición en el Nuevo Testamento es la historia de los dos endemoniados de Gadara, que eran también feroces, indomables como bestias salvajes. Aleluya. Y a quienes describe Mateo tan feroces que nada podía pasar por aquel camino. La característica de los hombres en los postreros días. Por ejemplo, en este término amplio en el Nuevo Testamento, lo suficientemente podemos nosotros interpretar que los postreros días empezaron con el nacimiento de la iglesia en el día del Pentecostés, según Hechos 2:17. Los días del Mesías marcarían los postreros días. Sin embargo, el término es apropiado especialmente para la temporada que fue justo antes del regreso de Jesús y la consumación de todas las cosas. Entonces, hablamos de los postreros días y estamos viviendo actualmente en los postreros días porque están pasando muchas cosas. Ahora, ¿cuál es la descripción? Porque habrá hombres que, ahí te lo definiendo. Número 1, amadores de sí mismo. Oye bien, esto ciertamente es característico en nuestra época. Cuando los hombres y las mujeres son motivados a amarse a sí mismos, se le dice a la gente que se ame a sí misma incondicionalmente y que este tipo de amor es el fundamento para una personalidad humana saludable. Es importante que tú te ames a ti mismo, pero no al extremo, óyeme bien, de tú querer resaltarte por encima de las cosas que están escritas en la Sagrada Escritura. En segunda partida, habrá hombres avaros. El amor al dinero no es nada nuevo, hermano. Pero en la actualidad, personas tienen la habilidad de buscar el amor al dinero como nunca antes lo han hecho, como lo vemos ya en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y no es que usted no ame o no quiera tener facilidades, pero no es que cuando tú amas demasiado el dinero, pues lógicamente cae en la desgracia y en el hecho de que al amar el dinero, pues le quita el lugar a Dios y se lo das al dinero. Le quitas el lugar a tu propia familia y se lo das al dinero. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es raíz de todos los males.
Ahora, habrá hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Fíjate que este indicativo número 3 aparecen los tres nombres. Primero aparece la vanagloria, luego la soberbia y luego la blasfemia. Vanagloria, soberbia y blasfemia. Cada uno actúa como si yo fuera la persona más importante. Ok, o sea, Dios no importa para las personas que tienen este carácter. ¿Por qué? Una persona vanaglorioso lo que quiere es ver que Él es grande, que Él es poderoso. Un soberbio es el que reta de forma activa a Dios. Y un blasfemo es el que habla palabras que ofenden directamente al Todopoderoso o a Dios, hermano, en su naturaleza de amor y de paz. Entonces, cuando dice la Biblia en cuarta partida, habrá hombres desobedientes a los padres. Eso es algo, hermano, que podemos decir que hace ya más de medio siglo, hermano, lo que estamos viendo es desgracia, daño, estamos viendo la desobediencia. Pero a veces la gente se pregunta, ¿y por qué tu hijo es desobediente? Bueno, tu hijo es desobediente precisamente porque Adán fue desobediente, ¿ok? Y eso es una explicación lógica. La desobediencia de Adán pasó a todos los hombres y por eso vemos que las personas son desobedientes. Ahora, 5, habrá hombres ingratos. Fíjate que aquí lo incluye 3 elementos importantes. Ingrato, ingratitud, impíos, sin afecto natural, implacable. Fíjate que hay varios elementos aquí. Desde la caída de Adán, hermano, la naturaleza humana ha sido marcada por este tipo de condición. Lo primero es sin afecto natural. ¿Qué es lo que significa? Sin amor de familia. El apóstol dijo que los tiempos finales se caracterizarían por una actitud de creencia, de creciente indiferencia hacia el amor de la familia y las obligaciones. Y por eso que usted ve que hay gente que maltrata, que daña, que destruye su propia familia, porque no tiene afecto natural. Y a veces exhiben delante de los hombres un nivel de conducta, pero hay en la casa, hay en el trabajo, hay en el lugar donde tiene que mostrarse día y noche. 6, 7, habrá hombres calumniadores. Oiga esto, calumniadores. ¿Qué es lo que dice el 9º mandamiento? Que no se puede levantar falso testimonio. ¿Contra quién? Contra tu prójimo. Los hombres han sido siempre personas hirientes, mentirosos. Y siempre, hermano, a través de los medios y en los aspectos de política se muestra esto. Como un político calumnia al otro porque quiere ganar las elecciones. O cómo habla mal del otro para que la gente no lo mire. O sea, eso es algo común. Calumniadores. Es una de las características que identifica a los políticos, la calumnia. Porque lo que ellos quieren es ganar puntos. Pero dice más, habrá hombres interperantes. En la actualidad, la historia de la falta de control puede ser escrita en casi todos. Por ejemplo, tenemos lo que es sexo, drogas, alcohol, comida, trabajo. Lo que sea que hagamos a menudo y hacemos sin control, hermano, nos está hablando de que somos personas interperantes. Cuando no hay control, cuando no hay dominio propio. Eso es un peligro, hermano. Cuidado con eso, cuidado con eso. Pero dice aquí también hombres amadores, hombres crueles. La crueldad y la violencia no son nada nuevo en nuestro mundo, hermano.
Hoy, hermano, la crueldad es algo increíble. Como personas en los últimos tiempos pueden tener una crueldad particular. Cómo podemos ver, hermano, personas que no le importa asesinar, matar, dañar, hermano, y es como que si nada han hecho. Son personas crueles y violentos. Habrá hombres aborrecedores de lo bueno. Parece haber demasiado ejemplo en una sociedad, hermanos, de las cosas buenas. El escritor del libro de Isaías, o sea, Isaías dijo: ay de a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Por qué? Porque esa es la característica común de nuestro tiempo. Hoy, hermano, a lo que antes llamábamos malo, hoy es bueno. Lo que antes destruía, hoy es bueno. Sin embargo, hermanos, dice la Biblia que habrá hombres aborrecedores de lo bueno. Entonces, ¿qué es lo bueno? La palabra de Dios. ¿Y cuántos gobiernos? ¿Qué están haciendo los gobiernos del mundo? Sacando la palabra de Dios de sus países. ¿Por qué? Porque son tan malvados, hermano, como lo dice la Biblia. Habrá hombres traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estas características tratan sobre una misma cosa, mis amados. Oiga bien, cuando tú hablas de un traidor, habla de una persona traidor debido al yo. Debido al yo son impetuosos, debido al yo son infatuados, debido al yo son amadores de los deleites más que de Dios, debido al yo. En esta actitud, ¿verdad?, se nos marca en la época actual. A finales de 1990, hermano, ¿qué es lo que vemos? Rompe todas las reglas, no conozca límite, relájate, aquí no hay regla. Deshazte de toda inhibición, encuentra tu propio camino. No somos egoístas, viviendo sin límite. Solo hazlo. Fíjate, es interesante, pero dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿A quiénes? A todos los que ha mencionado, porque estos son los que se meten a la casa y llevan cautiva a la mujercilla. Hermano, lamentablemente, hermano, yo recuerdo una falsa doctrina que se levantó en la década de los 90, hermano, y cómo ellos llegaban a las casas y si veían que las personas eran pudientes y tenían facilidades, de repente le decían a la esposa, si la veían que tenía la mente más débil que el hombre, o al hombre, le decían: mira, ese no es tu esposo, dice Jehová. Y entonces, hermanos, provocaban el divorcio y ellos se quedaban con los bienes, y entonces lo que hacían era, hermanos, que supuestamente le buscaban un compañero a esa pareja que dividieron. Mis amados, cuánto engaño, porque dice la Biblia: llevan cautivas a la mujercilla. Pero qué bueno que se levantó el ministro Pastor Vargas. Recuerdo que el pastor Marcial Mateo estaba ahí. Estaba yo, un servidor, y la hermana Antonia de Santos, en un programa llamado Vislumbre de Esperanza. Y combatimos contra aquella secta diabólica. Y tuvieron que irse de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, nos ha llamado a defender el Evangelio. Y es importante entender que el Evangelio tiene que ser defendido. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Corrupción. Y dice la Biblia: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombre corrupto de entendimiento, réprobo en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue aquello. Janes y Jambres, hermano, ciertamente fueron, hermanos, personas totalmente distorsionadores de la verdad. Y la leyenda cuenta, ¿verdad?, que los nombres de los magos egipcios que se opusieron, ¿verdad?, a que Moisés liberara, ¿verdad?, a los israelitas,
estos hombres hablaron de esto. Ahora, ¿cuál es el significado de los dos nombres? Janes y Jambres. Bueno, el Janes significa el que seduce y Jambres significa el que es rebelde. Entonces, estos hombres eran rebeldes y todo lo que Moisés trataba de hacer, querían, hermanos, como avergonzar a Dios. Esa era la palabra. Sin embargo, llegaron cosas plagas que ellos no pudieron replicar, y esto entonces trajo el reconocimiento de que ya era Dios el que estaba haciendo las cosas. Mis amados, hoy hay gente que resiste de la misma manera que estos hombres resistieron a Moisés, resiste la palabra de Dios. Pero le dice Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, longanimidad, amor, persecución, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que ha sufrido, y me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y eso es lo que la gente no quiere, porque si quiere vivir piadoso tendrá que padecer. Pablo, hermano, le da una serie de cosas, o le dice a Timoteo las cosas que él había seguido. Él había seguido primero la doctrina de Pablo, su conducta, su propósito, la fe, la longanimidad, que más allá, hermano, de la paciencia, amor, paciencia, persecuciones y padecimiento, hermano, fueron, hermano, manifestados en Timoteo. Timoteo vivió la vida de Pablo, y ahí le mencionó: bueno, mira, me pasó en Antioquía que me expulsaron de la ciudad por predicar el evangelio. En Iconio, hermano, fue casi ejecutado y lapidado. En Listra, donde lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Entonces, ¿qué pasó? Esto le había pasado a Pablo. Ahora, ¿cuál es el destino de los hombres malos? Mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Señores, los malos hombres irán de mal en peor, y es por eso que usted verá, hermano, esa situación en nuestro tiempo. Irán de mal en peor. Pero ya Pablo aquí ya le hace la referencia a las escrituras cuando dice a Timoteo que desde la niñez había aprendido la escritura. Pero también le dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, para guiar, etcétera, etcétera. Pero que el concepto que se lo transmite a Timoteo es precisamente diciéndole: mira, no son los hombres, es la escritura que es inspirada, que es útil para todas las cosas. Él pudo decir: todos los escritores de la Biblia son inspirados. No, toda la escritura. O sea, Dios inspiró a los hombres a través de su espíritu para crear esas palabras que cambia, que transforma y que renueva. Mis amados hermanos, que la paz y el amor de Dios sea sobre vosotros. Y recuerden, esta puede ser la noche en la que se manifieste el amanecer glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, mis amados. Aunque estamos viviendo tiempos peligrosos, pero el Señor está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Que Dios te bendiga. Adelante. Esta puede ser la noche en la que nos encontremos con nuestro Salvador. Que Dios te bendiga. Que puedas dormir maravilloso esta noche, y que esta noche el Señor siga hablando contigo. Dios te bendiga.